Hay por lo menos, diríamos, tres capacidades, vivencias nuestras, ¿no? Si las podemos llamar vivencias también, ¿no? Eh, que son la fe, ¿no? La conciencia ética y la intuición, ¿no? Yo diría que las tres, ¿no?, pretenden dar con la certeza, ¿no? Y en lo que se refiere a nuestro tema del sentido, la certeza respecto de lo que es el sentido, ¿no? Hay en esto como una, no pretensión, sino simplemente como algo así como que se parte del presupuesto, ¿no?, de que lo que se revela a través de la intuición y la conciencia ética incluso es la llamada oriental, ¿no? Y que deberíamos hacerle caso, deberíamos obedecerle, ¿no? ¿Ya? Y la intuición, así como la piensa sobre todo Max Scheler, Wesensschau, o sea, intuición de lo esencial. Bueno, entonces esto es muy importante de relevar, ¿no? De cómo esta tríada, ¿no?, pretende, ¿no?, bueno, dar con el sentido así de una, ¿no?, de una sola vez, ¿no? El caso de la fe, porque cada caso es digno de ser analizado por separado, ¿no? El caso de la fe es tan impresionante, además, por los efectos que provoca en el ser humano, la transformación del ser humano. Pensemos, por ejemplo, en el converso, ¿no?, ya en aquello que se describe como la fe del carbonero, ¿no? El carbonero, que aquel hombre que va ahí con la piel tiznada, ¿no?, por el trabajo con el carbón y demás, ¿no?, en su carreta por las calles de la ciudad, ¿no? Y su vida, digamos, ¿no?, es puro sufrimiento de alguna forma, ¿no? Y es creyente, ¿no?, con su familia, que apenas le alcanza para parar la olla, la fe del carbonero, ¿no? ¿Ya? Y eso tiene una tremenda fuerza. Entonces, claro, lo que sea Dios, podríamos decir, significa creador, padre, fundamento, ¿no?, origen, ¿no? Todo lo que involucra, incluso diríamos el logos, lo universal, todo aquello, ¿no? ¿Ya? Incluso hasta una supuesta identidad que también se podría conseguir entre lo que llamamos ser y Dios, como que el ser es Dios, como que todo lo que es el ser es Dios, en fin, bueno. Entonces, claro, eso tiene una fuerza tremenda, como no, ¿ya?, porque estamos hablando nada más ni nada menos que el supuesto Dios, ¿no? Pero también entonces se presenta como aparte de padre, persona y qué sé yo, y juez también, ¿no?, se presenta como el supremo donante del sentido. Entonces ahí podemos captar en relación al tema del sentido, ¿no?, bueno, como digo, cierta fuerza arrolladora que tiene esto y que se manifiesta en la historia, ¿no?, ¿ya?, para bien y para mal, porque así como podríamos decir, bueno, esto ha elevado al ser humano, bueno, también provoca unos estragos impresionantes, porque bueno, están por de pronto las guerras religiosas, ¿no? ¿Ya? Si pensamos nosotros nada más que en Occidente, ¿no es cierto? Bueno, esas guerras religiosas, bueno, atraviesan la historia de Occidente de punta a cabo, incluso hasta la actualidad, ¿no? Casi como que uno diría que han habido únicamente interrupciones, digamos, ¿no? Porque pensemos como ejemplo en la guerra de los 30 años, una guerra religiosa, bueno, y las cruzadas y más, ¿no? En fin, y así podríamos continuar. Y entonces, claro, por el lado de la conciencia ética también esto tiene sus particularidades, ¿no? De aceptar el sentido, de dar con el sentido y de ahí de un solo golpe además, ¿no? Ya, como que de cierto modo cada una de ellas se vale también como de la intuición, ¿no? ¿Ya? Porque la intuición es justamente la que apela a aquello, ¿no? ¿Ya?
Pero como sea, ¿no? ¿Cómo responder a la pregunta así por el sentido cuando más encima no se desencadena inevitablemente un progresus infinitum, ¿no? Que sería que la pregunta por el sentido del lugar, la pregunta por el sentido del sentido, ¿no? ¿Ya? Bueno, estamos a medio camino como buscadores de sentido, ¿no? En general, ¿no? Y por eso que se puede entender de que haya, bueno, yo lo llamo así, digamos, ¿no? Decantaciones del sentido. Y la primera decantación del sentido está en lo que llamaría fuentes referenciales, grandes referentes que ha tenido la humanidad a lo largo de toda la historia, el saber, el poder, el amor, ¿no? La amistad, ¿no? El juego, ¿no? Incluso la muerte, ¿no? Y la muerte con la peculiaridad, diríamos, ¿no? De que, claro, así como ocurren con las religiones, en términos del cristianismo, por ejemplo, prepararse para la vida eterna, ¿no? O como ya lo formula Sócrates, ¿no? ¿Cierto? Melete tanatu, prepárate para morir, la vida como preparación a la muerte, ¿no? Entonces, claro, también, por lo tanto, se puede entender que la muerte sea fuente dispensadora de sentido, ¿ya? Pero cómo no, también la podemos ver, y eso la vuelve muy atractiva, filosóficamente hablando, la que barre, ¿cierto?, con todo sentido, ¿no? ¿Cierto? Como que después de la muerte no hay nada, así como dice Heidegger, ¿no? Ya la muerte es el cofre de la nada, ¿no? Das Schrein des Nichts, ¿ya? Entonces, claro, está esta primera decantación, y que es tremenda. Yo diría que este es como el cielo estrellado del sentido para el navegante, que somos nosotros como buscadores de sentido, nos orientamos. Sabemos que en esas fuentes, en el amor, en la amistad, en el poder, en el trabajo que me olvidé de citarlo, incluirlo anteriormente, hay fuentes dispensadoras de sentido, ¿no? ¿Ya? Pero al mismo tiempo, como no, hay lo que, bueno, yo opto por la expresión focos, ¿ah? Focos de sinsentido en el mundo, la desolación, la guerra, el hambre, ¿no? El crimen, son focos del sinsentido, ¿no? ¿Ya? Ahora, como estamos a medio camino, como decía siempre, ¿no?, entre un supuesto sinsentido absoluto y un supuesto sentido absoluto, ¿ya? Entonces, por lo mismo, ¿no?, estamos siempre en procesos de ganar o perder sentido. Por ejemplo, lo estamos ganando en el amor, pero lo estamos perdiendo en el trabajo. Lo estamos ganando en el trabajo, pero lo estamos perdiendo, ¿no?, en la amistad. Y así, ¿no? Entonces, bueno, estas son como las fuentes más grandes, por decirlo así, ¿no? ¿no? Y luego el sentido se sigue decantando, diríamos, ¿no?, en unas siguientes fuentes que llamo programáticas, ¿no? ¿Ya? En términos jaspersianos o heideggerianos, y eso yo lo asumo a cabalidad, ¿no? Somos, poder ser, proyección, posibilidad, proyectamos el mundo. Y entonces, claro, lo que yo vengo a agregar aquello, digamos, no es que lo programamos a través de fuentes programáticas, ¿no? El arte, la ciencia, la técnica, el derecho, la economía, la moral, la religión, la filosofía, incluso también, ¿no? Entonces la proyección de mundo que estamos haciendo de día a día es un resultado de todo este conjunto de fuentes programáticas, y que más encima estas fuentes programáticas se encuentran en una tensión permanente, porque hay un enfrentamiento entre ellas que es tanto interprogramático como no. Suelen haber conflictos, por supuesto, entre el derecho y la política, y entre la política y la religión, y entre la religión y la economía. Y el enfrentamiento puede ser obviamente también intraprogramático, porque hay distintos credos religiosos, porque hay distintos partidos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, es impresionante igual darse cuenta de que lo que es el mundo resulta como a diario, de esta ebullición, digamos, ¿no?, de estas
fuentes programáticas, ¿no? Entonces, otra decantación de los sentidos. Pero luego el sentido se sigue decantando y llegamos ahora al plano individual, digamos, ¿no? Porque principalmente este es un plano predominantemente colectivo, ¿cierto? ¿No? Fuentes referenciales, fuentes programáticas. Pero ahora, ya en lo individual, ¿no? El sentido parte por fuentes ocasionales, ¿no? La ocasión, como en términos de un azar existencial, el que justifica un azar existencial incluso como situación límite es Karl Jaspers, ¿eh? ¿Ya? Hay este azar existencial, ¿no? Que nos determina cómo la conocí a ella y que mi pareja, mi esposa, la madre, mis hijos, cómo, digamos, llegué a la filosofía, ¿no? En el caso mío, alguna vez cayó en mis manos un opúsculo en Ernesto Sábato que se llamaba Uno y el Universo. Y la verdad es que lo leí, un opúsculo, y dije, esto es lo mío, y aquí estoy, ¿no? Bueno, eso pasa con las fuentes ocasionales, es muy impresionante. Entonces, ese mismo ejemplo nos hace ver cómo la fuente ocasional se puede volver fuente persistente, ¿eh? De sentido. Y en verdad, como buscadores de sentido, lo que más generamos son esas fuentes persistentes, ¿no? Porque entonces, claro, ahí se expresa esta índole de anhelo de eternidad, ¿no? Anhelo de eternidad que hay en el ser humano, que duda cabe, ¿no? Por ejemplo, un Octavio Paz nos va a decir en La llama doble, digamos, ¿no? Que el amor, ¿no? Es ese anhelo de eternidad, ¿no? De perpetuarnos en el ser, una muy bella concepción, bueno, entre tantas, desde el banquete platónico para acá que ha habido, digamos, ¿no? Ya. Entonces, claro, son sucesivas decantaciones, ¿no? ¿Ya? Las fuentes persistentes al mismo tiempo dialogan muy fuertemente con la trama del sentido, ¿no? Porque tienen que ver particularmente con la atadura, pero con la atadura en general en términos de un cautiverio feliz, ¿no? En el cual estemos bien y que nos estemos realizando y que estemos contentos, ¿sí? ¿Ah? Pero bien sabemos que de repente eso puede hacer crisis, digamos, ¿no? ¿Ya? Y cuando hace crisis, entonces, claro, entramos en la desatadura y entonces nos abrimos a nuevas fuentes ocasionales, porque, claro, comenzamos a buscar el sentido en otros trabajos, ¿no? Con otras personas, con otros grupos políticos o lo que fuere, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay este diálogo al mismo tiempo con esta trama del sentido, ¿no? ¿Ya? Que se da desde estas fuentes y de muy distintas formas, ¿no? Por ejemplo, las fuentes ocasionales obviamente que dialogan con el vínculo, porque claro, esa ocasión en que la conocí a ella, claro, hubo un vínculo inmediato, así, ¿no? ¿Ah? Amor a primera vista, diríamos, ¿ah? ¿Cierto? De todo tipo, afectivo, anímico, nos sentimos encantados los dos, hubo correspondencia, o a lo mejor como también ocurre con el amor, no hubo correspondencia, fue solamente algo que me ocurrió a mí, ¿eh? De acuerdo con Marsilio Ficino, la verdad es que Cupido lanza dos tipos de flechas, y entre ellas unas que son romas, o sea que no penetran en tu corazón, entonces ahí se produce la no correspondencia, digamos, ¿no? En este caso no penetró en el corazón de ella, pero otras que son áureas y filúas, que son las que a uno le hacen la llaga en el corazón, el amor como esta llaga, en fin, ¿no? ¿Ya? Todo eso lo ha desarrollado posteriormente también maravillosamente Eugenio Trías con su Tratado de la Pasión, ¿no? El amor pensado desde este desgarro, desde esta llaga. Muy, muy bella obra la del filósofo español, ¿no? Trías, ¿no? Y entonces, claro, hay finalmente una última decantación, ¿no? del sentido y que se dan fuentes icónicas. A mí las fuentes icónicas, a mí me fascinan todas, ¿no? Yo creo que cuando uno se introduce en esto, digámoslo, claro, es difícil de elegir. Te terminan fascinando las fuentes, te terminan fascinando los alicientes de sentido. Bueno, en realidad, bueno, a mí me pasa que quedo en un estado como fascinación, ¿ya? Bueno, las fuentes icónicas, no sé, pues son estos helechos, ¿no? ¿Ya?
unas hortensias que hay aquí alrededor, flores, el lirium o qué sé yo, digamos, ¿no? El sentido se iconiza no solamente en los iconos tradicionales, la cruz, por ejemplo, ¿no? O la espada, o la toga, el birrete, ¿no? ¿Ya? O puede ser hasta la suástica, ¿no? Pero ahí ya entraríamos, digamos, ¿no? en algo que más bien es un foco del sinsentido. Bueno, lo cual obviamente que es muy discutible, porque obviamente en su momento se presenta así como un sentido, digamos, no total, ¿eh? Pero que deviene rápidamente o tal vez de sus mismos orígenes, digamos, ¿no? en un no sentido cada vez mayor, digamos. En fin, bueno, foco de sinsentido. Entonces, en verdad, fuente icónica puede ser no el mar simplemente, sino aquella orilla del mar, ¿no? Que a ti particularmente te gusta, esa playa, ¿no? Nada escapa a ser una estrella, ¿no? Fuente icónica del sentido. A mí me ejerce mucha fascinación esto, digamos, de las fuentes icónicas, porque bueno, estamos hablando del cosmos, de la naturaleza y demás, ¿no? La montaña, el río, el lago, ¿no? ¿Ya? Y además, la siguiente consideración al respecto, que cuando hemos entrado en crisis, porque de la atadura pasamos a la desatadura, ¿no? Suele ser la cura, la sanación, la fuente icónica. O sea, retirarte, irte a la montaña, irte a la playa, ¿no? Irte al desierto. Cuando ya la cosa es demasiado extrema, mejor ándate al desierto. ¿Ya? Si está pasando por una crisis tremenda, ¿no? Yo tengo un amigo que estuvo en el exilio muchos años, ¿no? Porque fue horrorosamente torturado bajo la dictadura de Pinochet, ¿no? Horrorosamente torturado, y mientras estuvo como cineasta él fuera, ¿no? Siempre estuvo como reviviendo el tema, lo cual es muy comprensible. Pero luego llegó a Chile y bueno, tuvo que estar en una suerte como de desierto, ¿no? Un año entero para conectarse nuevamente consigo mismo, ¿no? Bueno, la historia es muy impresionante, pero bueno, se dice el milagro, pero no el santo. Lo dejamos hasta ahí. ¿Eh? Pero eso no nos habla justamente de una fuente icónica, ¿no? O sea, como en el caso de esta historia que estoy relatando así muy, muy breve y muy impresionante, una historia trágica, digamos, ¿no? ¿Ya? Cómo tú requieres, ¿no? De la fuente icónica para nuevamente afirmarte, ¿no? Recordemos, ¿no? Que de la trama del sentido la culminación está en el sostén, para que el sentido te vuelva a sostener. Nada menos que eso, que el sentido te sostiene, que duda cabe, ¿no? El sentido te sostiene, ¿no?